Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Schaffer y bueno, es un placer para mí como miembro de Académica estar con ustedes en el Instituto Tecnológico Superior de Champotón. Estamos por medio de internet, pues compartiendo con ustedes esta conferencia de Cloud Computing, en la que les explicaré brevemente de qué trata esta tecnología que está pues muy de moda. Más que tecnología, es todo un mundo de tecnologías. Y bueno, seguramente cuando se estén graduando, tendrán mucho trabajo alrededor de esta área y esta temática. Empiezo contándoles que Cloud Computing tiene un nombre muy apropiado, a diferencia de algunas otras tecnologías que de pronto, pues yo qué sé, Bluetooth, que es para conectarnos con dispositivos localmente por vía inalámbrica, no nos dice mucho de qué se trata. Pero bueno, el cloud computing toma su nombre del cómputo como todos lo conocemos y de las nubes, que es donde sí hay un poco de abstracción que ahorita les explico. Cuando hablamos de nubes, no nos referimos a las nubes que podemos ver en el cielo, sino a pues una red de computadoras. En realidad el cloud computing ha tomado mucho auge gracias a que Internet pues ha revolucionado todas las tecnologías de redes y nos permite conectarnos a nivel mundial con cualquier persona y cualquier sistema en el mundo. Toma su nombre, Cloud Computing, a raíz de que muchas veces para simplificar la representación de una red compleja en la cual no teníamos que saber los detalles, en los libros de textos y diagramas de requerimientos para los sistemas, se dibujaba toda esa red complicada como una nube. Y bueno, de ahí se adoptó el nombre de Cloud Computing, haciendo referencia a esa a que la red se representa pues como una nube. ¿Cuál es el gran secreto, la gran diferencia, el valor especial en el cloud computing? Que ahora accedemos a recursos que típicamente se usaban en la computadora, como son el procesador, el disco duro, los programas, por medio de la red, o más bien estos recursos se han movido de nuestra computadora personal hacia internet o alguna red privada. Entonces nosotros podemos hacer que computadoras remotas procesen, almacenen o nos provean programas, cosa que antes estaba limitada solo a las computadoras localmente y lo único que se transfería era la información. Sigue transfiriendo esa información, pero es información de procesos personales y exclusivos para nosotros que se están desarrollando en algún equipo en la red de computadora y que nosotros ya solo recibimos el resultado de ese trabajo. Entonces la gran diferencia es que estos recursos que antes eran, digamos, privativos o exclusivos de nuestra computadora personal, ya están disponibles en la red y eso tiene varias ventajas de las que estaremos hablando a lo largo de esta charla. Bueno, las ventajas más evidentes son ahorros. Ya les contaré por qué, pero al tener los recursos en la red podemos hacer un mejor uso de los procesadores, hacer un mejor uso de las personas técnicas. Para mantener un equipo corriendo necesitas una PC tradicional corriendo, necesitas a alguien que le dé mantenimiento. En el caso de ustedes que están en una escuela de tecnología, pues seguramente son ustedes mismos, ¿no? Y estarán peleándose con instalar el Windows, algunos el Linux, particiones, antivirus, etcétera. Pero bueno, para quien no sabe de esto, o en las empresas, se tiene que pagar a personas que estén encargadas de que los equipos estén corriendo. En la escuela misma seguramente tendrán el laboratorio y alguien encargado en el laboratorio de mantenerlo operando. Entonces, rinde mucho más el trabajo de personas técnicas que mantienen los equipos operando. Cuando se trabaja en la nube se puede atender a muchos más usuarios que cuando se trabaja con computadoras personales. Finalmente también se puede llegar a un ahorro muy grande en lo que son los desechos electrónicos.
Les explicaré más a detalle por qué, pero al fin de cuentas se van a desechar menos equipos y por lo tanto pues habrá menos desechos electrónicos que son muy nocivos para el medio ambiente porque combinan plásticos, metales y muchos otros materiales que sobre todo como están mezclados en la electrónica son difíciles de reciclar y son muy contaminantes. La que sigue. Bueno, pasaremos a más detalles de por qué el nombre de cómputo en la nube es muy afortunado. Al igual que con las nubes que podemos ver en el cielo, las nubes de servicios digitales en la red tienen ciertas características pues equivalentes. Una nube puede estirarse, encogerse, incluso partirse y sigue siendo una nube, tanto una nube del cielo como una nube de computacional en la red. Entonces, estas son características muy importantes que hacen muy viable y cómodo usar servicios de cómputo en la nube. Por ejemplo, si una empresa tiene sus servicios instalados en una nube, cuando la anterior, por favor. Cuando ahí está. Si una empresa tiene sus servicios instalados en una nube con varios centros de datos separados entre sí, si uno falla, la nube puede seguir, o el resto de los centros de datos pueden seguir dando el mismo servicio y los usuarios, pues a lo mucho notarán que hay un poco de lentitud, pero no se van a enterar que un centro de datos o un servidor está fallando. Entonces, eso va con el sentido de que las nubes se pueden separar y siguen siendo nubes. Igual se pueden agregar más equipos o más centros de datos al lado de los equipos que están proveyendo los servicios por la red. O en dado caso, si baja tu afluencia de usuarios, puedes quitar equipos y los usuarios siguen viendo el mismo servicio, igual que nosotros podemos decir, eso es una nube, sea gigantesca o sea pequeña, al ver el cielo. Entonces, bueno, por eso el nombre de nube resulta bastante afortunado y ha pasado desde solo representar las redes a ser un concepto clave en el cómputo en la nube. La gran implicación del cómputo en la nube es que la computación puede pasar, y en muchos casos ya ha pasado, de ser un producto a ser un servicio. ¿Cuál es la gran diferencia entre un producto y un servicio? El producto, generalmente, el dueño del producto es el que tiene que encargarse de que esté operando, de actualizarlo, de reemplazarlo en su momento. Entonces, pensemos en la mesa, los autos y las computadoras personales de hoy en día. Si se rayó la mesa, pues nosotros somos los que tenemos que encontrar al barnicero para que venga y la repare. O pues con el auto igual, nosotros somos al final los responsables de que tenga gasolina, de llevarlo al taller, de llevarlo a la verificación, del seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Los servicios, por otro lado, son cosas muy complicadas. Piensen nada más todo lo que tiene que pasar cuando uno levanta el teléfono y marca unos numeritos. Sale la llamada a varias centrales, se tiene que ubicar dónde está quién va a recibir la llamada o el teléfono que va a recibir la llamada. Se tiene que enrutar por un montón de cables nuestra voz hasta que llega la otra persona. Sin embargo, nosotros no nos importa nada de eso, solo pagamos por el consumo del teléfono, de la luz, del agua, lo que estemos utilizando, y si algo falla nos quejamos y van y nos lo arreglan. Hay cosas que inevitablemente es bueno que sean productos, pero también hay otras que es mucho más conveniente que sean un servicio. Y bueno, el cómputo en la nube está permitiendo que muchas cosas relacionadas con la computación se vuelvan servicios y al final resulta mucho más cómodo, sobre todo para quienes no están en el día a día vinculados con la computadora. Para nosotros nos puede parecer
muy natural y trivial, pues instalar el Windows, el Office, el nuevo navegador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las personas que están en otras carreras, en otros oficios, pues lo que quieren es comunicarse, lo que quieren es redactar, lo que quieren es hacer gráficas, y poco les importa si tienen la última versión del antivirus o si está el firewall, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras menos de esas cosas tengan que hacer y más acceso tengan a sus tareas prioritarias, más cómodo es para las personas en general. Piensen ustedes en otras cosas en las que no estén familiarizados. Bueno, entonces ese es el gran cambio. Los tipos, bueno, ya pasaremos a los tipos de servicio que hoy ya están en la nube y que todos usamos sin darnos cuenta, pero bueno, como les comentaba hace rato, el gran boom del cómputo en la nube ha venido con el Internet, ya que es una red global y entonces podemos tener servicios globales a los que accedamos. Y pues desde cualquier lugar, ¿no? Ya con las laptops, los móviles y el Wi-Fi, realmente podemos acceder a un montón de servicios sin tener nosotros que administrarlos y ser sus dueños. ¿Cuál es, siguiendo en la línea de la diferencia entre el cómputo tradicional y el cómputo en la nube, y los servicios y el ser dueño de algo, surge siempre uy, pues toda mi información está en la red, no vaya a ser que los hackers se la lleven, ¿no? Sobre todo cuando ustedes se acercan hablando de cómputo en la nube a las empresas, esto es muy común, ¿no? El rechazo a, no, yo no quiero poner en internet la información confidencial de mi empresa. Entonces, bueno, he hecho aquí unas analogías. En cuanto a seguridad, uno de los grandes peros del cómputo en la nube es la seguridad. Y pues la comparación sería, en el cómputo local, tienes la seguridad que tú le puedas dar, que generalmente no es mucha porque necesitas a alguien experto que lo esté haciendo. ¿Qué ventajas tiene? Es solo tu información y es, digamos, poco atractiva para un ladrón meterse a tu casa, encontrar el debajo del colchón o la pequeña caja fuerte que pudieras tener si tienes algo muy valioso y romperla. Por otro lado, también es bastante fácil, aunque nosotros tengamos la impresión de que no. El cómputo en la nube es como un banco. Hay mucho dinero de muchas personas o mucha información de muchas personas en el proveedor de cómputo en la nube o de la solución de cómputo en la nube que estemos contratando. Sin embargo, también hay la infraestructura y los expertos para defenderlo. Entonces, este tema de la seguridad y la privacidad en el cómputo en la nube es menos una realidad de un gran peligro. Sí que lo es, se tiene que proteger bien la red, pero es menos de cómo se percibe. En realidad es una cuestión más de la percepción de los usuarios. Les digo, sobre todo a nivel industrial. El otro asunto es la libertad. En el cómputo en la nube uno compra servicios. Entonces, si el proveedor de servicios no tiene lo que nosotros queremos, pues puedes sentir que te vas a quedar sin la solución que necesitas. Cuando tienes tu computadora personal, potencialmente puedes hacer lo que tú quieras, hasta controlar robots y satélites, etcétera. Entonces, pues hago la analogía entre ir a la montaña rusa, donde vas a experimentar algunas fuerzas G y tener un poco de diversión que tu organismo sentirá como extrema, pero completamente controlado y seguro, y que no te vas a poder salir de la ruta que está trazada en la montaña rusa, o pilotear un avión pues militar que te permitirá ir por el cielo como tú quieras y vivir las fuerzas G y la emoción extrema que tú desees. De entrada uno dice, bueno, no, pues yo prefiero el avión, ¿no? Pero el asunto aquí, donde el cómputo en la nube se vuelve el campeón nuevamente,
es ¿cuánto te cuesta? Aprender a pilotear un avión de estos implica muchos años de trabajo, implica comprometerte con una institución militar seguramente, o mucho dinero para comprarte el tuyo privado, implica permisos, en fin, es un gran esfuerzo. Igual que, pues yo qué sé, controlar un robot autónomo con el procesador de tu PC, vía remota por internet, con algoritmos y cosas que tú diseñaste, pues implica estudiar mucho y trabajar mucho y mucha programación de tu parte. Se puede hacer, hay a quienes es su pasión y es su camino en la vida, pero quien quiere simplemente pasar un rato divertido, pues va a elegir la montaña rusa y va a pagar 50, 100, 200 pesos lo que cueste el acceso, ¿no? Es lo mismo con el cómputo en la nube. Cuando tú lo que necesitas es resolver tu envío de correos, necesitas tener tus archivos compartidos, necesitas tener actualizado todo tu infraestructura en cuanto a avisos de qué es lo más nuevo en X o Y sistema o situación. Entonces, resulta muy conveniente comprar el servicio de alguien que ya ofrece eso. Solo cuando necesitas algo muy especializado, conviene aprenderlo y llevarlo a cabo. Entonces, esas son como las grandes diferencias o los contrastes entre el cómputo local y el cómputo en la nube. Al final, en el cómputo local hay un poco una versión de la montaña rusa que es ir y poner el Mac OS o el Windows o el Linux que alguien más ya hizo, que es todo un sistema que nos resuelve muchas de las cosas que necesitamos resolver en una computadora, y luego encima los programas que vienen a hacer lo mismo. Y estamos limitados a lo que esos programas nos permiten o no hacer. Sobre todo aquellas personas que no saben programar, ¿no? Pero aún los programadores no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer todos los programas que siempre hemos soñado. O sea, podemos hacer uno y tenemos que usar los demás. Otra analogía más para tratar de entender la diferencia, pues con metáforas, digamos, es como cocinar en casa e ir a un restaurante. Cuando tú cocinas en casa, sabes qué te estás comiendo, puedes comerte lo que tú quieras y puede tener o no sal, tener o no azúcar, tener o no cualquier limitante que uno tenga, ¿no? Carne, etcétera. Y bueno, puedes hacerlo tan sabroso o rápido como tú quieras. Pero tienes que aprender a cocinar, tienes que ir al súper, tienes que tener la receta, tienes que conseguir los ingredientes. Y el restaurante, pues hay un menú que a veces puedes variar, dependiendo del restaurante y lo que pagues. Pero al fin de cuentas estás limitado a lo que te ofrecen. Pero pues no tienes que lavar los platos, no tienes que hacer nada más que llegar, comer e irte. Entonces, son las diferencias entre tener productos y servicios o cómputo tradicional y cómputo en la nube. Sigue, por favor. Bueno, esto es más sobre la seguridad, es lo mismo que ya les platicaba, ¿no? O sea, el cómputo en casa o en una empresa privada sin estar en la nube es como tener tu caja fuerte personal que alguien puede craquear con un estetoscopio. Y el cómputo en la nube pues sería como misión imposible, ¿no? Que tienen que hacer mucho trabajo para llevarse el botín, que claro, es mucho más atractivo porque si entran al servidor del proveedor de cómputo en la nube, tendrán la oferta o los datos de muchas empresas, pero bueno, o de personas. Otro tema muy delicado en el cómputo en la nube es la privacidad. Aquí sí es una cuestión de confianza y es una barrera grande que se puede superar, pues igual que en el caso de los bancos, con la confianza que pones en alguna empresa. Tú en un banco le das tu dinero a un tercero que te lo guarda y supuestamente lo tienes accesible para ti en los términos que acuerden, que casi siempre es cuando tú vayas al cajero. En el caso del cómputo en la nube, pues no es dinero, pero es información. Finalmente, como tú estás procesando, almacenando y usando programas en equipos ajenos al tuyo, quien tiene esos equipos pues puede ver todo lo que haces.
Aquí el proveedor del cómputo en la nube pues tiene el poder de verlo todo y es un asunto de confianza básicamente. En la mayoría de los casos es ilegal que lo vea, sobre todo en los casos en que pagas. Hay muchísimos casos en que justo es parte del chiste, que van a ver todo lo que tú haces, te van a poner anuncios y gracias a eso te van a dar un servicio gratuito. Pero bueno, en el caso de que se opten por servicios privados o pagados donde quieres privacidad, no te queda más que confiar en que el proveedor realmente te lo está proveyendo. Y eso pues ahí vienen las marcas, los nombres, igual que en cualquier otro tipo de industria, como cuando compras comida o vas al banco, etcétera. Bien, bueno, antes de seguirme con esta lámina que es sobre qué implica más capacidad de procesamiento en el cómputo tradicional y en el cómputo en la nube, les quiero comentar de las cosas que ya usamos hoy de cómputo en la nube y que muchas veces ni cuenta nos damos. El primer servicio por excelencia es el Gmail, o el Hotmail o sus equivalentes, el Yahoo Mail. Es un programa de correos que está operando en la red, donde nosotros no tenemos que instalar nada, solo tenemos que tener un navegador. Nos identificamos y todo nuestro servicio de correos está administrado por ellos. Nuestros correos nunca están en nuestra máquina, están en realidad en los servidores de Google, Microsoft o la empresa que sea, Yahoo, etcétera. Y bueno, a esto se han ido aunando muchas otras, ¿no? El Google Docs, que ahora se llama Google Drive, pues nos permite tener algo equivalente, pero con procesador de palabras, hoja de cálculo, etcétera. Hay otros servicios similares como el Dropbox, que probablemente varios de ustedes han usado o por lo menos oído mencionar, que nos permite asignar un folder en nuestra computadora y decir, este quiero que esté compartido en todas las computadoras donde yo me identifique como usuario de Dropbox, instale el cliente. Y lo que pasa es que si tenemos 2 o 3 computadoras, nuestro folder de Dropbox siempre va a estar sincronizado en todas. ¿Qué hace? Lee permanentemente ese folder. Cuando tiene conexión a internet, lo manda a internet. Cuando te conectas en otro equipo, va a internet y dice, ¿hay algo nuevo? Sí, ok, entonces lo copio. ¿Hay algo más nuevo que lo que tengo en mi versión local? Sí, entonces lo copio de regreso. Entonces tú puedes tener una especie de folder omnipresente en todos los equipos a los que vas, incluido el propio celular, smartphone, ¿no? Y bueno, en fin, así hay muchos servicios que usamos como consumidores que ya son cómputo en la nube, pero que nadie nos avisó y creemos que es pues algo más del internet. ¿Qué más existe? Por ejemplo, los usuarios de Apple tienen algo parecido que se llama iCloud, que pues muy similar al Dropbox, sincroniza tus archivos entre tu iPhone, tu Mac, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso no es todo lo que hay de cómputo en la nube. Hay toda una gama de servicios para las empresas y la industria. Algo típico que uso de ejemplo es, supongamos que Coca-Cola hace una promoción. Entonces, tienes que subir un código de tu taparroscas a internet, seguramente con tu correo y tus datos personales, porque es parte de lo que ellos van a ganar, tener una fuente de, una base de datos de quién consume Coca-Cola. Y bueno, te inscribes y no sé, a la persona 100,000 que se registra le dan un coche o lo que sea. Mientras dura la promoción, necesitan muchos equipos para que se conecten a internet y estén recibiendo todas las llamadas o todas las peticiones de los usuarios del registro de su taparroscas, de su código de barras, etcétera. Sin embargo, Coca-Cola no se dedica a tener servidores ni tiene permanentemente este tipo de promociones. Entonces, cuando acaba esa promoción, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener un montón de equipos ahí que no le sirven para maldita la cosa. Entonces, ahí entran los servicios de cómputo en la nube industriales, donde tú puedes entrar a internet. Hay
varias empresas que los proveen. Amazon es de las más famosas. ¿Cómo se llama? Rackspace es otra. El propio Microsoft. Tienen en internet un montón de servidores que tú puedes rentar con tarjeta de crédito. Cualquier persona lo puede rentar con una tarjeta de crédito. Normalmente lo usan las empresas en casos como este que les cuento de Coca-Cola. Entonces, en vez de tener que comprar o rentar un edificio con la instalación eléctrica y de red suficiente, esperar varios meses a que esté la compra, la configuración, la instalación de los servidores, poner todo a funcionar y luego dejarlo de usar, lo que hacen es entrar a uno de estos proveedores de cómputo en la nube para empresas, que bueno, les repito, cualquiera lo puede contratar, pero normalmente lo usan las empresas, y rentan servidores al instante para lo que necesitan y los dejan de pagar en cuanto los dejan de necesitar. Hasta se puede programar que si tienes mucho tráfico y muchos usuarios, solitos se autorrenten y se den de alta nuevos equipos en la red de estos, o en la nube de estos proveedores de servicios en la nube, y cuando deje de haber demanda de tu servicio, dejen de pagarse esos. Y es instantáneo. Entonces, aunque a lo mejor la renta de un año de uno de estos equipos virtuales en la nube te sale igual que el costo de un equipo, si tú lo necesitas por 3 meses, te conviene rentarlo. O incluso aunque lo necesites por 1 o 2 años, como hay que agregarle al costo del equipo la instalación, el tenerlo operando, la luz, la red, etcétera, de todas maneras te conviene rentarlo. Y además, si consideras que no lo vas a tener todo el tiempo, sino solo cuando lo usas, digamos la palabra mágica en la nube es bajo demanda, entonces es todavía mucho más conveniente. Bueno, ahí viene de nuevo este asunto de que las nubes pueden agrandarse y siguen siendo nubes, reducirse y siguen siendo nubes, dividirse y siguen siendo nubes. Porque es lo mismo que haces con tus servicios que rentas en una nube pública de servicios. Ok. Todo esto viene a colación un poco para ubicarnos más en lo que es el cotidiano realmente del cómputo en la nube. Y en cuanto a los servicios que utilizamos, otra gran diferencia ya como programadores que nos va a impactar mucho es que antes de el cómputo en la nube y el cómputo en paralelo ya masificado, más poder significaba un motor más grande cada vez. Digamos desde los primeros procesadores hasta el Pentium 4, me parece, todo lo que hacían era más bits, más megahertz, más operaciones por segundo, etcétera. A partir de el Pentium D, que era Pentium Duo, empezaron a hablar de que tenían 2 núcleos los procesadores. En realidad ya había cómputo en paralelo y con muchos núcleos a nivel, por ejemplo, científico. Las universidades tenían computadoras, tienen computadoras con cientos o miles de núcleos incluso. Pero bueno, se empezó a llegar a las computadoras personales este asunto de los 2 núcleos. Y en el cómputo en la nube es todavía mucho más fuerte el peso de este concepto. Ahí no hablas de núcleos, sino de servidores. Entonces, cuando tú ya estás programando un sistema, que ustedes harán tarde o temprano como alumnos de un instituto tecnológico o como egresados, y tienes que pensar en cómputo en la nube, en vez de pensar en un motor de 8 cilindros, piensas en 2 de 4. Y así sucesivamente. Esto lo estoy mencionando porque tiene implicaciones a la hora de programar. Se programa con los mismos lenguajes. Ahí está. Se programa con los mismos lenguajes, pero se usan estrategias diferentes para repartir el trabajo. Entonces, van a tener que aprender a hacer tareas que puedan hacerse por varios modulitos en vez de hacer tareas únicas que
la única manera de hacer más rápido sea procesar más rápido una sola línea de procesamiento. Vamos a poner el ejemplo de la empresa más famosa que usa esto, que es Google. Cuando nosotros le pedimos una búsqueda, recibimos en segundos los resultados de la búsqueda en millones, pues si no de páginas directamente, de registros en una base de datos sobre lo que tienen las páginas. Entonces, piensen, no importa qué tan poderosa sea la computadora, hacer que una sola computadora nos dé eso en segundos implicaría pues algo millones de veces más poderoso de lo que tenemos hoy. ¿Cómo le hacen para dárnoslo en segundos entonces? Pues en vez de que sea un solo equipo el que atiende la cosa, son muchísimos. Y en vez de que un solo equipo recorra toda la base de datos, cada equipo recorre solo un pequeño grupo de los registros de esa base de datos, de manera que hay un equipo que recibe la petición cuando uno le pone ahí buscar académica o cómputo en la nube a Google. Entonces ese equipo reparte la tarea un poco como el que te recibe en un restaurante, pues él no te sirve, pero él te lleva a una mesa donde un mesero te va a atender, pues igual. Y a cada persona la lleva a diferentes mesas y varios meseros atienden a muchas personas al mismo tiempo. Pues un poco igual, agarra, reparte la tarea entre cientos o miles de computadoras y les dice, búscame estas palabras solo en los registros que te tocan a ti. Las que encuentran algo, le reportan yo encontré esto, y luego se pega todo en la lista que vemos cuando recibimos el resultado de la búsqueda. Procesos similares pasan con Facebook, con Twitter, con el Gmail del que hablábamos, con el Hotmail, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando diseñamos una aplicación para funcionar en la nube, necesitamos pensar en dividir esas tareas, en poder hacer que varios equipos hagan el trabajo. Es la diferencia entre tener muchas hormiguitas trabajando y tener un tractorzote que lo puede todo. El tractorzote es muy conveniente para algunas tareas, pero cuando hablamos ya de otras tareas con sobre todo miles de usuarios al mismo tiempo, que es lo que permite la nube, ya un solo tractor, por grande y magnífico que sea, no puede hacer las obras que todas las personas necesiten. Algunas cosas sigues necesitando el tractor o la computadora única que sigue un programa típico como el que seguramente ya han estado empezando a trabajar, un flujo de instrucciones una tras de otra y llega al final al resultado. Pero hay veces, como en el caso de Google, que en realidad necesitas un montón de hormiguitas que hagan su tarea exclusiva, repartirles a todas el trabajo, y aunque una sola hace muy poquito, miles o millones hacen mucho más de lo que se podía hacer en el otro esquema. Estos son algunos de los programas de los que les hablé. Cada día están surgiendo más y más y más y más. Este Basecamp, por ejemplo, es un programa para administrar proyectos que está nuevamente en la red. Entonces tú ahí tienes quién debe hacer qué tarea, en qué momento, qué tarea depende de otra, qué recursos dependen de otros recursos, los tiempos, etcétera. A lo mejor en la escuela, pues no pasa de que les piden una tarea puntual, la entregan y se acabó, pero los proyectos grandes involucran a muchas personas. Entonces, administrar proyectos es toda una ciencia, y ahora, entre muchos otros programas, este Basecamp te permite hacerlo sin instalar absolutamente nada en tu computadora. Y así hay miles y miles que están surgiendo todo el tiempo. Acá están las listas de las cosas de las que les he hablado, algunas otras que ya no dio tiempo de comentarles, pero bueno, son las bases de datos que están adecuadas a esta nueva tecnología de estar en varios servidores y sincronizarse y conectarse y atender a muchos a la vez, un poco lo que hace Google. Es una nueva forma de bases de datos, mis datos personales para lo que gusten preguntar, y bueno, otros proyectos en los que estoy trabajando.
Con esto, pues cerramos la colaboración de Académica en esta firma del convenio entre el Instituto Tecnológico Superior de Champotón y Académica. Sean bienvenidos y bueno, siempre reciban apoyo de nosotros pues para difundir el conocimiento, que es de lo que se trata Académica. Gracias y bienvenidos.